Serpiente contra serpiente, es un remedio singular. Moisés va a elevar una serpiente de bronce para salvar. Y de árboles frutales que den frutos según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. En el versículo 2, el amor se describe con un sustantivo hebreo que es dodim, que es un plural. De hecho, hemos traducido. Esto es Dabar, un podcast donde leemos y explicamos el Antiguo Testamento. Vamos a continuar nuestra lectura del Génesis, partiendo ahora del capítulo 7, que continúa con el relato del diluvio. El Señor dijo a Noé: «Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, 7 parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días con sus noches, y borraré de la superficie del suelo a todos los vivientes que he hecho». Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Tenía Noé 600 años cuando vino el diluvio a la tierra. Noé entró en el arca con sus hijos, su mujer y sus nueras, para librarse de las aguas del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los reptiles de la tierra, entraron con Noé en el arca de 2 en 2, macho y hembra, como Dios había mandado a Noé. Pasados 7 días, las aguas del diluvio cubrieron la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, el día 17 del segundo mes, reventaron las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas del cielo. Y estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquel mismo día entró Noé en el arca con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su mujer y sus 3 nueras. Y con ellos toda clase de fieras, de ganados, de reptiles, que se arrastran por la tierra, y de aves, pájaros y seres alados, según sus especies. Entraron con Noé en el arca parejas de todas las criaturas, con aliento vital. De todas las criaturas entraron macho y hembra, como se lo había mandado Dios, y tras él cerró la puerta el Señor. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. El agua creció y levantó el arca, que se alzó por encima de la tierra. El agua se hinchaba y crecía mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie del agua. El agua se hinchaba más y más sobre la tierra, hasta cubrir las montañas más altas bajo el cielo. Unos 7 metros por encima subió el agua, cubriendo las montañas. Perecieron todas las criaturas que se movían en la tierra, aves, ganados, fieras, y cuanto bullía sobre la tierra, y todos los hombres. Todo lo que exhalaba aliento de vida, todo cuanto existía en la tierra firme murió. Así fueron exterminados todos los seres de la superficie del suelo, desde los hombres hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas llenaron la tierra durante 150 días. En el primer comentario al capítulo 6, del comienzo del relato del diluvio, no hice referencia a muchos relatos del entorno de Israel que cuentan también el diluvio. Y hay quien dice incluso que fue un suceso real. Hay investigadores que buscan restos arqueológicos de un diluvio real en ese entorno, porque hay relatos como el de Atrahasis o el del Enuma Elis muy parecidos al del Génesis. Por ejemplo, el relato de Atrahasis del año 1600 a.C. en Babilonia nos narra cómo los dioses se reúnen en un consejo muy enfadados porque los hombres hacen mucho ruido y les molestan en su sueño, y entonces deciden castigarlos enviando un diluvio. Y efectivamente mandan un diluvio, pero Atrahasis el sabio consigue salvarse porque construye un arca, precisamente, como Noé, y al salir del arca igualmente hace un sacrificio, y es un relato muy parecido.
igual que el del Numa Elis. Lo mismo, ¿no? Se reúnen los dioses, una asamblea presidida por Anu y Enlil, que son los grandes dioses del panteón, y deciden pues acabar con los hombres. Este relato es del entorno neoasirio del año pues también 700 a.C. Son textos muy parecidos al del diluvio en culturas del entorno de Israel que narran relatos muy parecidos. Hay algunas diferencias, sin embargo, interesantes. Por ejemplo, en estos relatos habitualmente los dioses, cuando mandan el diluvio, acaban teniendo ellos mismos miedo del mal que han desatado. El diluvio les provoca terror. Sin embargo, en el diluvio bíblico vemos que Dios en todo momento es dominador del diluvio. Él domina sobre toda la creación. Igualmente es interesante comprobar que en los relatos del entorno de Israel, de Mesopotamia, de Babilonia, lo que encontramos es que el elegido, que es normalmente un héroe, no destaca por sus virtudes éticas, sino que es una elección arbitraria, recae sobre uno. Sin embargo, la Biblia Noé es un justo, nos dice el texto que es elegido por su justicia. Este aspecto ético de que el hombre puede hacer cosas buenas y que puede merecer ante Dios es muy propio también del texto bíblico, una valoración de lo humano. Y en tercer lugar es también interesante que en la Biblia el héroe, que al final sale del diluvio y sale, diríamos, vencedor del diluvio, no es divinizado, no es convertido en un dios, como ocurre en los relatos del entorno de Israel. Esto también nos hace ver la diferencia radical entre el creador y la criatura, que se marca mucho en la religión de Israel. El hombre no puede llegar a ser Dios o un semidios, es siempre una criatura. Es verdad que con la religión cristiana pues nos vendrá la posibilidad de la divinización, pero esto vendrá en el cumplimiento y en todo caso siempre manteniendo la diferencia entre el creador y la criatura, que se marca tanto en el Antiguo Testamento. Bueno, esto para decir que hay un entorno cultural en que aparecen relatos muy parecidos al del diluvio, y que esto es interesante y que ayuda a ver las diferencias, como hemos hecho ahora un poco. En segundo lugar, es muy importante ver cómo se describe a Noé. La frase principal que lo describe es: Noé hizo como le había mandado Dios. Es decir, ante todo destaca la obediencia de Noé. Su justicia es su obediencia. Y en esto se parece mucho a San José, que es por cierto otro personaje silencioso, igual que Noé, que no habla en el relato bíblico. Esto también nos ayuda en la comparación, ¿no? Noé es un personaje justo porque es un personaje obediente a Dios. Hizo todo lo que le había mandado Dios. Es también muy interesante considerar los números del relato. Fijaos, en primer lugar, qué interesante que Noé tarda una semana en fabricar el arca del diluvio, ¿no? Una semana justo, 7 días. Es el tiempo de la creación. ¿Y por qué? Porque es que el arca es como una especie de creación en pequeñito. Fijaos que en esa arca de la alianza van a estar casi un año conviviendo el león con el cordero, la serpiente con el niño pequeño. Es decir, es un arca en el que se reproduce la situación de armonía originaria, en el que no había violencia todavía. Y eso es el arca de la alianza, como una reproducción en pequeñito de la creación. Noé tarda justo 7 días en fabricarla. Como diciendo, aquí es una semilla pequeña de la creación. En esta arca navega la semilla de lo que va a poderse reproducir cuando pase el diluvio, que es otra recreación. Pero hay una semilla de continuidad, que es precisamente la familia de Noé y las parejas de animales. Muy interesante las parejas de animales, varón y mujer. Varón y mujer los creó. Hay una insistencia del texto en este dato. Y la providencia tan simpática, ¿no?, de que el Señor cierra el arca después de Noé. Qué interesante este dato, ¿verdad?, de que es Él quien cierra el arca por fuera, de algún modo, ¿no?, porque nadie podía quedar fuera, ninguno de los salvados. Es el mismo Dios quien cierra el arca detrás de Noé. Fijaos también en el número 40. Dice el texto que estuvo lloviendo 40 días y 40 noches. Bueno, sabemos bien que el número 40 es un número importante en la revelación bíblica, ¿verdad? 40 días está Moisés en el monte Sinaí al recibir las tablas de la ley. 40 años está el pueblo caminando por el desierto. 40 días está Jesús en el desierto, siendo tentado por el demonio. Ese número 40 es un número simbólico que siempre hace referencia
a un periodo de paso, un periodo de transición, como que un periodo de preparación. En el caso de Jesús, preparación para la misión. En el caso de Moisés, preparación para recibir las tablas. En el caso del pueblo, preparación y purificación para entrar en la tierra prometida. En este caso, el diluvio es una preparación para la nueva creación que va a ser engendrada. Es un tiempo de disposición, de preparación. Hay quien dice que el número 40 proviene de las semanas que aproximadamente tarda la gestación, ¿verdad? Más o menos, en torno a 40 semanas o 9 meses, un poquito más, pero bueno, podría estar también ese número implicado, que es como un tiempo de gestación, el número 40, el tiempo que tarda en gestarse un niño. Bueno, pues sería un elemento quizá de comparación para lo que significa este número 40. Ya dijimos el otro día que es impresionante esta destrucción de la creación antigua, esta especie de retractación de Dios. Dios va a borrar de la superficie del suelo a todos los vivientes que ha hecho. Hay como una radicalidad en que Dios rechaza la violencia. Vamos a ver que Dios va a anunciar más tarde que esta va a ser la última vez que lo va a hacer. En el capítulo 8, que leeremos el próximo día, va a decir que no volverá a destruir la tierra a causa del hombre, aunque el hombre sea violento por naturaleza. Porque es lo que dice, ¿no? Que las inclinaciones de su voluntad son violentas. Pero aquí tenemos como esta radicalidad con la que Dios rechaza el mal, rechaza sobre todo la violencia, la confusión, el pecado del hombre. Y por eso, pues, salva a Noé. Pero como decíamos antes, hay una salvación de la primera creación. Se mantiene esa semilla de justicia que Dios ha detectado en este hombre bueno, en este hombre justo, que es precisamente Noé.